Yo procuro moverme dentro de la literatura asturiana, fundamentalmente pues, en el marco, digamos, tradicional de un escritor comprometido, en primer lugar con la propia tierra, con la patria, y en segundo lugar, como una parte muy importante de ello, con el asturiano, con la lengua asturiana, con la lengua patrimonial, en fin, aquella que digamos que se crea en torno al momento de la Reconquista, y que después pues, tiene su avance hacia el sur, que llega hasta Extremadura, una parte de Portugal, etc. Esa historia tiene en los últimos años un movimiento, digamos, de potenciación, de normalización, de socialización de esa lengua, y yo escribo ahí, bueno, en el ámbito de la política, evidentemente, en el ámbito académico también, pero en el ámbito de la práctica de la escritura, y ahí tengo producido pues, poesía, novela, mucho ensayo sobre otros escritores y también, como no, cuentos. Acabo de recibir el premio Fernández de Lema hace un mes y medio aproximadamente por un cuento que yo estimo un magnífico cuento, resuelto, sobre, digamos que el tema y un poco el medio ambiente y pero la propia administración asturiana y el sindicalismo en lo que lle la mayoría hegemónica gobernante, el ámbito, digamos así, de la izquierda paramarxista y del PSOE de Uxete fundamentalmente, ¿no? De vez en cuando hago alguna excursión, yo creo que interesante, al campo de la literatura en castellano. En estos últimos 6 meses, pues estoy presentando en sociedad No miréis al mar, que es una novela de una complejidad escritural grande, que creo que es una novela que además puede leerse de varias formas y puede repetirse la lectura, aunque sea, digamos, en estampes o en escenas interesantes, y una novela que, digamos, conxuga dos planos históricos, un entama arranca, ¿no? Nos primeros momentos con la caída de Xixón en 1937, en octubre, el veintitantos de octubre, en la Plaza del Parchís, precisamente, o cerca de la Plaza del Parchís, donde está situado el gobierno republicano, el gobierno de Belarmino Tomás, pero esa no es la parte fundamental de la novela, aunque va a enxarellar con la parte fundamental que es la historia de un rapaz, Xixonés, en principio, empresario, vinculado al mundo de las nuevas tecnologías y de la informática, que acaba proyectando su negocio en Madrid, llamado por unos amigos de mano, y que después ahí pues, hay una larga aventura empresarial, una larga aventura también amorosa, 5 momentos, digamos, de alta intensidad erótica, y una trama de, podríamos llamar, de corrupción político-empresarial, que todo ello tiene el so desenlace y al final acaba conectando con aquella otra historia con la que abría el libro de 1937. Yo creo que el libro, cuando se avanza en él, a las pocas páginas, a las 30, 40 páginas, superado el primer momento en que hay que tomar tierra, digamos así. Bueno, es un libro que entusiasma al lector por la súa propia historia, pero repito, sobre todo, yo creo que a medio plazo va a entusiasmar en segundas y terceras lecturas por la técnica de escritura, por la pasión de la escritura desatada que decía Cervantes, ¿no? En sí, yo con esto quiero comparar la escritura con la de Cervantes, ni mucho menos. Y creo además que hay algunas escenas magníficas, la descripción de la escalerona, la descripción de la Feria de Muestras, la descripción del tiempo de Asturias, la descripción de lo que yo picha, que no se perdieron nunca en Asturias. No son escenas costumbristas, digamos, al modo usual, ¿no? Son escenas que tienen muchos elementos, behavioristas, alegóricos, perspectivistas, etc., con una gran complejidad cultural también, y que digamos que son escenas modelo que se podían recortar y poner pues, en cualquier cartafolio, cualquier ejemplar de otro tipo de, digamos, visión sobre Asturias, ¿no? Crítica, gozosa, pero al mismo tiempo visión ejemplar sobre Asturias y algunos aspectos de nuestro ser. Y en este momento suelo colaborar con La Ribada,
yo creo que é a primeira ou a terceira vegada que vengo a la arribada, ou a la cuarta, quizás, a mellor me cuarta, estoy pasado ya de números, son 3, pero, en fin, en todo caso, creo que é a terceira vegada que vengo a la arribada. Yo creo que este é un suceso gozoso, moi meritorio, porque, en primer lugar, por la continuidad, ¿no? Este país é un país de espatuxos momentáneos, de cabreos en chigre, de discursos en chigre, pero falta xente, como esta que está llevando la arribada, que sepa dar continuidade a un proxecto, sepa sumar fuerzas moi variadas, distintas, sepa atopar e atropar personas que, bueno, pues non suelen coincidir muchas veces, e a veces incluso tanto paes como los carneros, y ponerles en el mismo escenario, y digamos que ofrezcan a los ciudadanos asturianos lo que tengan que ofrecer, ¿no? Esa continuidad, ese esfuerzo, ese mérito, digamos, de la dirección y del producto que se ofrece, pues yo creo que es una de las medallas que podemos poner importantes a esta arribada decisión, que además, bueno, pues a veces adornase, digamos, con elementos visuales, ¿no? Mediáticos, pues como la llegada en marco, en fin, o como suele ser el acompañamiento de banda de gaites, otras cosas que creo que son meritorias. Termino y concluyo diciendo que aparte de participar en esta arribada con ese espíritu con el que nos llama, ¿no? La propia arribada, en fin, de entusiasmo, de, digamos, proyección de lo asturiano hacia Asturias, conexión de la cultura asturiana con la actualidad, bueno, pues aparte de eso, tengo que anunciar también que en los próximos 3 meses van a salir 2 diccionarios, uno, el ya agotado, ¿no? Hace 3 o 4 años mío, asturiano-castellano, pero ahora va a convertirse, va a multiplicarse por 5, por 10, no lo sé, va a convertirse en una obra monumental y saldrá, creo, está entregado ya, cerrado, corregido, fecha las pruebas de todo, de imprenta, por la mi parte, está en manos de la editorial, y saldrá a finales de año, seguramente antes de Navidades, y ahora este mes mismo, de septiembre, pues va a salir ya el otro, que también es una obra no solo necesaria, sino también muy amplia. Yo no digo que vaya a ser monumental, pero en fin, va a ser multiplicado por 5, por 6 o por 7, todo lo que tenemos hasta ahora de castellano-asturiano. Un diccionario muy útil para los escritores, sobre todo, y para los escolinos también, y para todos los asturianos que quieran, que amen la su patria, la su tierra, la su lengua, porque va a ofrecer, además, no solo mucho volumen, digamos, de léxico, sino que va a ofrecer distinciones de significados dentro de las palabras, cosa que hasta ahora pues no tenían otros diccionarios y que a veces llevaba a la confusión. Si se me permite una broma que gasto siempre, ¿no? Bueno, no ya era infrecuente, sobre todo en el pasado, pero puede pasar ahora a una persona que intenta escribir por un diccionario inverso, que la traducción de voy a ir al banco a sacar un talón, ¿no? Pues, o a comprar un talón, acabe siendo, si se usa un diccionario inverso que no tenga, digamos, extremancia entre acepciones, que acabe siendo pues una cosa un poco grotesca, como voy a ir al escaño a sacar un calcaño. Para evitar esto, este diccionario va a ser muy útil. Pero sobre todo quiero finalizar con la felicitación a la arribada de Xixón por este esfuerzo y esperando que pueda tener la continuidad que ellos deseen, porque sé que ellos van a poner ese en foto y ese trabajo, pero evidentemente son las circunstancias y las perres y las ayudas de las instituciones las que acaben siempre condicionando los proyectos. Espero que no haya más zancovexos, que no los haya, y por lo tanto que tenga larga continuidad este proyecto.